Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos al programa Un Pueblo que Camina, espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los sábados desde las 11 a 12 horas a través de Radio Latacunga, Estéreo Latacunga y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor, Juan Zorrilla. Nuestra audiencia puede preguntar por las redes sociales o llamar al 032-213-708 o por WhatsApp al 0997-766-267. Hoy tenemos la presencia del Padre Segundo Sabino Pichén, presidente de la Conferencia Ecuatoriana de Religiosos de Ecuador de Cotopaxi, a quien agradecemos por haber aceptado esta entrevista y compartir sus conocimientos y experiencias. Padre, bienvenido al programa. Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias también por la invitación. Es un gusto querer compartir con ustedes esta experiencia. También saludar a cada uno de sus hermanos que nos siguen en estas plataformas de Radio Latacunga. Pues reciban un cordial saludo. Soy el Padre Segundo Sabino Pichén, párroco de la parroquia Nuestra Señora de la Merced de Moraspungo, y es un gusto poder compartir con usted. A sus órdenes. Muchísimas gracias. El tema de hoy es el crecimiento en la inteligencia de la fe. Pero antes de entrar a trabajar en este tema, vamos a conocer más a nuestro invitado y las comunidades donde él trabaja. Padre, por favor, ¿nos puede compartir el testimonio de su vida? Muy bien. Bueno, antes de empezar con ello, pues sabemos que la vocación es un llamado que Dios hace a cada ser humano, pero yo diría que mi vocación empieza a los 6 años. Yo de pequeño siempre jugaba con mis compañeros, recuerdo yo, y ellos también lo dicen. Era muy típico en aquella época para las procesiones, llevar en una anda a una virgen y caminar, ¿no? Entonces yo desde esa edad jugaba con esto. Recuerdo haber hecho misa con galletitas de sal que había en aquella época con agua, y con ello pues doy yo como un inicio a este llamado del Señor. Luego pues tuve muchos acercamientos con los párrocos de la parroquia, ya que eran unos misioneros mallorquines españoles que se dedicaron mucho al servicio y al acompañamiento de las comunidades. Yo vengo de un pueblo pequeño, Cascas, una realidad muy diversa, de una familia pobre también. Y es allí donde aprendí a ver muchas cosas, tanto en las religiosas, que eran las Agustinas Hermanas del Amparo, donde veía su trabajo muy metido o muy estando con la gente sencilla,
apoyando con comedores, acompañando y a los padres también en su misión. Y es allí donde veía sacerdotes que eran muy de escritorio, pero no en el sentido negativo de estar pegados, sino en el sentido de que daban muy buenas reflexiones, muy bien acompañamiento, y otros tipos de sacerdotes también dentro de los mismos de ellos, los misioneros, pues que eran personas muy entregadas a la gente, trabajaban incluso en las fincas, como diríamos aquí, para ganarse el almuerzo del día y a la vez también con muchos proyectos, y eso a mí me ha motivado mucho a poder llegar a ser misionero. Luego con eso yo entré prácticamente a la parroquia, digamos así, ya a trabajar desde los 14 años, fui catequista. Entramos con un grupo de amigos, siempre en el colegio, si es que no va uno, pues no va nadie, y eso también fue, creo yo, un llamado de Dios que nos puso, y con mis compañeros pues trabajamos en la catequesis por los 2 años que nos quedaba para terminar el colegio, la secundaria, como decimos en Perú. Luego de eso, pues se terminó. Es allí donde yo prácticamente se ponen dos caminos. Uno era seguir la vida diocesana, o el otro camino seguir la vida religiosa. Entonces, en la vida diocesana tuve la experiencia de hacer una convivencia. Fuimos 4 amigos de mi ciudad, pues todos motivados con esa efusión de un joven, querer ver cómo poder servir. Y prácticamente llegamos al seminario, nos entrevistamos con el obispo, el rector, y estuvimos haciendo una convivencia prácticamente de 15 días, donde allí se hacía evaluaciones psicológicas para ver si era tu vocación o no. Y ya pues terminó ese proceso, y recuerdo que de los 4 solamente quedé yo. Yo fui el último entrevistado, y el rector me decía, bueno, mira, tus hermanos pues lamentablemente parece que no tienen vocación, así que lo único que hemos visto por ahora que tienes eres tú. Ahora tú decides si vienes con nosotros o no. Yo recuerdo que era joven, pues digo, bueno, uno desanimado, ahora voy solo, sin amigos, pues. Entonces, pero también tenía la otra experiencia religiosa, ya que había considerado a las hermanas agustinas, y ellas también me invitaron, me dice, oye, también existe la vida religiosa, ¿por qué no haces también allí una experiencia y decides, ¿no? ¿Cuál es tu vocación? Entonces decidí hacer la experiencia con los religiosos, prácticamente me gustó, me enamoré de la vida religiosa, y al final opté por entrar como religioso. Y es así que empieza mi aventura. Yo recuerdo que al final de mi vida fue lo más determinante para poder decidir, porque yo recuerdo que a esa edad estaba enamorado de una chica, y era tomar la decisión si seguir, formar una familia o prácticamente servir a Dios. Entonces, creo yo que lo que más me ganó fue que ahí terminé esta relación y empecé una nueva vida, ¿no? Entré la vida religiosa, y es allí que entramos al primer año, donde fue un gran reto, porque nos juntamos de varias partes del país y del mundo, y aprender a convivir, porque uno en el matrimonio elige con quién convivir. En cambio, en la vida religiosa, pues Dios nos pone a los hermanos que Él cree convenientes para ayudarnos a crecer en la fe. Entonces fue un proceso muy bonito, difícil en su momento, porque era tratar de decir, bueno, yo creo que tú tienes la razón. A veces nosotros cuando vivimos solo, pues si soy hijo único también, entonces era a veces difícil, ¿no? Tratar de lidiar, pero sin embargo uno aprende. Y así es que empieza mi vida vocacional. Luego llegué a la filosofía. La filosofía fue lo que más me gustó, especialmente la metafísica, de cosas abstractas, reflexionar de dónde viene Dios, el proceso de Dios, cómo conocerlo y cómo es que Dios me habla a lo largo de mi proceso vocacional. Y muchas personas también, sacerdotes, que me ayudaron mucho, porque como digo, hubieron momentos también difíciles donde prácticamente en una etapa en el noviciado mi mamá se enferma, y yo pues veía, bueno, yo creo que eso ya es hasta aquí, soy hijo único, tengo que velar por mi madre. Entonces yo recuerdo un confesor que me dijo, si vas allá no vas a hacer nada, solamente vas a ir ahí a estorbar, mejor reza, creo que Dios será mucho mejor. Y esas cosas poco a poco me fueron motivando, y permanecí. Mi mamá, gracias a Dios, se recuperó, y yo seguí en el proceso, llegué a la teología, también con muchas experiencias de encuentro, de conocimientos, y también momentos en que en el camino habían personas que a uno pues le motivaban ya no continuar. Yo recuerdo haber participado en una conferencia de cuestiones políticas, pero referente al desarrollo humano, donde nos invitaron también y nos llevaron a participar, ¿no? Para ver un poco la realidad y el contexto social. Y justo me tocó a mí pues, dar un tema referente a ello, y uno de los sociólogos al final de terminar la reunión me dice, oye, me dice, ¿y por qué y estás muy convencido de querer seguir a Dios? Porque mira, aquí en esta área también te puede ir bien. Yo te puedo ayudar, me dice incluso, ¿no? Yo, un joven, pues todavía de 19 años, casi 19, 20, decía, bueno, y estaba dándole vueltas. Y al final dije, no, lo que he iniciado tengo que terminar, y creo que Dios me ha llamado en este camino.
Y seguí mi proceso, proceso vocacional. Me he estado en muchas realidades en mi formación. Terminé la teología, hice los votos, luego la oración diaconal, la oración sacerdotal. Tuve la experiencia también de hacer la tesis sobre la religiosidad popular de América Latina. Me gustó mucho la experiencia de la fe, o sea, entender, por ejemplo, una persona que peregrina de un lado al otro extremo, que mucho veía de niño en mi país. Había una devoción en el norte donde la gente cargaba una cruz por más de 3 meses y iba de frente a hacer la promesa a un Cristo, a Cristo. Entonces yo eso un poco que como uno como filósofo, teólogo lo ve como algo simple, como algo que no se comprende, pero sin embargo lo que hace que uno se motive a seguir en el camino de Dios son esas pequeñas manifestaciones de Dios que abren el pueblo. Y es allí que me tocó pues estar en Colombia para un poco ver también la realidad de allá, luego en México a ver la Morenita, la Virgen de Guadalupe, donde también la tesis fue referente a ella y comprender cómo es que Dios se manifiesta en su pueblo y cómo desde ahí se transmite. Y creo yo que toda esa aventura ha sido muy bonita y enriquecedora. También me tocó estar en colegios, ayudar, me pusieron también a ayudar a los niños con problemas. Para mí el psicólogo cuando tenía ayuda ya me mandaba a los que eran más complicados. Entonces yo, acompañamiento espiritual, trataba de ayudarles. Son problemas muy graves, pero Dios me puso en ese camino. Fue un reto grande también. También estuve en misiones muy extremas también, a alturas de 6.000 a 5.500, donde pasabas el frío que oías. Pero al final a veces uno decía, uy, caminar tanto, pero cuando llegabas lo que te motivaba era la gente, o sea, la fe, te esperaban con entusiasmo, que vinieras a compartir. Y creo yo que eso tenía una compensación. Dios nos ha ayudado mucho y creo que las misiones a lo largo de nuestra vida nos han ayudado, ¿no? Entonces, todo mi proceso vocacional ha sido un caminar, con momentos muy gratos y con momentos muy difíciles, pero todo creo yo de que Dios ha puesto siempre su mano. Y yo soy muy devoto a la Virgen de Guadalupe, me ha ayudado mucho en mi proceso vocacional, me ha ayudado mucho en asumir retos, en caminar y especialmente ahora que estoy en el Ecuador, una nueva realidad, una nueva cultura. También una nueva comprensión, porque a veces esta realidad y la expresión de fe son distintas, Dios habla de distinto, pero Él siempre nos acompaña. Entonces, en este caso, pues sería un resumen, porque mi vida es una odisea, sería mucho tiempo poder hablar sobre la vocación, pero ese es el servicio que he podido vivir y también mi formación teológica, filosófica y también algunas cosas, formaciones de psicología. Entonces, eso es un poco referente a lo que puedo resumir, digamos, en simples palabras, sé que el tiempo es muy corto y no nos bastaría. Sí, gracias, padre. No sé si escuché mal, pero parece que dijo que en algún momento de su vida usted tenía que decidir entre la vida diocesana y la vida religiosa. ¿Así mismo es? Sí, en mis inicios sí. Correcto. ¿Y cuál es la diferencia entre la vida diocesana y la vida religiosa? Lo que yo en ese momento, como joven, encontré era que el sacerdote diocesano, según lo que manifestaba el rector en aquel momento, era de que el sacerdote diocesano se dedicaba un poco a trabajar solo, a vivir solo en su parroquia, pero claro, siempre acompañado de los fieles, ¿no? En cambio, el religioso vivía en comunidad con sus hermanos, con un hermano sacerdote, un hermano religioso, y eran 3, eran 4, eran 5, entonces mucho me ha gustado es vivir con familia, como estar juntos. Entonces, eso fue lo que más me jaló como religioso a optar a la vida diocesana. En aquel momento, cuando era muy joven. Excelente. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Bueno. Inicio del espacio publicitario. La voz de un pueblo en marcha, 11 horas, con 17 minutos. Fin del espacio publicitario. La convivencia en armonía es tener una familia unida y con valores, pero por supuesto sin golpes, sin gritos y sin violencia. Cuídenos con más amor. No más violencia. Este es un mensaje de la Red de Mujeres de Cotopaxi y Radio La Tacunga. En Radio La Tacunga, los niños también tienen su espacio. Escuche el programa infantil Garabatitos, de 15 horas a 15 horas 30, donde compartiremos cuentos, adivinanzas y curiosidades. 3 pececitos. Garabatitos por la señal de los 1080 kHz de Radio La Tacunga AM, la voz de un pueblo en marcha. Y le dijo: ven acá. No, porque se enoja.
Seguimos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, el padre Segundo Sabino Pichén, presidente de la Conferencia Ecuatoriana de Religiosos de Cotopaxi, y el tema del día, el crecimiento de la inteligencia de la fe. Padre, antes de entrar a este tema, quisiera preguntarle sobre la comunidad Padres Misioneros de Cristo Sacerdote. ¿Qué es y a qué se dedican? Bueno, la comunidad de los religiosos, los Padres Misioneros, es una comunidad que prácticamente hace más de 50, 80 años, que sus inicios tuvo a su fundador, a don Antonio Sánchez. Fue una forma de cómo dar una respuesta a una realidad. En la época en que el fundador nace, prácticamente había muchas situaciones de pobreza, niños abandonados, mujeres también abandonadas, que tenían que ser padre y madre para sustento. Entonces es allí que nace esta pequeña inquietud, pero tuvieron a dos personajes muy importantes, que es don Natalino Sagoto y don Serafino. Dos también cofundadores que eran italianos. Monseñor Natalino Sagoto pues viene a ser el vicario de la vida religiosa en aquel momento y tratan de ir poco a poco a dar una respuesta a esta realidad. Entonces el instituto nace para dar una respuesta a estas circunstancias y es allí que el fundador, siempre con un perfil muy bajo, porque no le ha gustado mucho unos escritos, pues ser muy público, siempre se ha dedicado a hacer más en los papeles, en el silencio, pero los dos hermanos más eran los que iban promoviendo, iban ayudando a esto. Entonces, los tres creo yo que pudieron ayudar mucho a ir constituyendo a esta comunidad. Entonces, los padres misioneros dedicados más a la misión, acompañar especialmente a las personas que sufren esos momentos difíciles. También nos evocamos a ayudar a sus propios hermanos sacerdotes que pasan momentos muy de crisis, que también les ayudamos a poco a poco a orientarse y a vivir en la comunión, y también en los distintos apostolados, en las parroquias, en colegios, y también ayudar en cuestiones más de formación pastoral en las realidades o comunidades que nosotros podamos dar en simples resúmenes, ¿no? Esa sería la presencia de los padres misioneros, que tenemos la espiritualidad franciscana, al estilo de San Francisco. Es aquel que nos ayuda a vivir la pobreza y también, más que todo, a alabar a Dios en la naturaleza, pero siempre en compañía de nuestros hermanos, de los que van a nuestro alrededor. Pero es así. Entonces yo tenía un marco histórico, creo que va a ser un poco muy amplio para poder aplicarlo, pero en sí nuestra comunidad nacería, digámoslo así, ya oficialmente en el 2005, el 4 de febrero, pero ya desde muchos más años anteriores ya había una preparación. Ha demorado muchos años para poder llegar a constituirse ya como derecho diocesano. Entonces allí, con la ayuda de Juan Pablo II y a la vez también con el vicario actual, que ya en ese momento era don Natalino Sagoto, llega a hacerse ya una fundación ya de derecho diocesano, y es así que se comienza este proceso de aventura, digámoslo así, una aventura de acercamiento. Nuestro fundador esperó muchos años, más de 50 años, para poder ver en cierta manera hecha su realidad y su sueño. Y es por ello que nos dedicamos a esos lugares. Mayormente en Italia se acompañó a los señores obispos, a los señores párrocos, para poder ayudar en la pastoral, también en España pequeñas comunidades y también en el norte del África, y ahora que estamos prácticamente en el Ecuador, que sería la primera misión del instituto en la América Latina. Muy bien. Por cuestiones de tiempo, sintetícenos cómo va su trabajo en la parroquia donde usted presta sus servicios, cómo le ha ido en la pandemia y cómo está trabajando ahora. Bueno, en simples palabras, yo llegué una semana antes de que se cierre todo. Fue una experiencia muy contraria en este momento, pero asumir un nuevo reto. Primero estar encerrado para luego ver cómo dar una respuesta a la comunidad frente al miedo, frente a veces a esta circunstancia tan complicada, pero gracias a Dios pues hemos tratado de activar. Estamos ahora en la formación de los equipos zonales o digamos de recintos, como decimos acá, y también la formación de lo que es el equipo parroquial. Gracias a Dios el equipo parroquial se va formando y estamos en una formación y también tenemos contacto con la comunidad, con la celebración de las Eucaristías, con el 30% de aforo, pero también con la formación primero con los catequistas, para luego en cada recinto o en cada zona de nuestra parroquia comenzar ya a formar un equipo más pequeñito en coordinación con la parroquia, ¿no? Entonces, veo mucha participación de la gente es muy abierta, muy dadivosa, muy cercana también, muy entusiasta también para poder compartir sus experiencias, y creo yo que por ahora, con la bendición de Dios, estamos marchando en unos inicios en este caminar, pero ya en su momento, pues prácticamente
que creo yo que podemos abarcar un poquito más, ¿no? Pero esa sería mi experiencia. Por ahora estamos en estos procesos formativos. Muy bien, excelente. El tema de hoy es el crecimiento de la inteligencia en la fe. Y estamos con nuestro invitado, el padre Segundo Sabino Pichén, presidente de la Conferencia Ecuatoriana de Religiosos de Cotopaxi. Vamos a dar inicio ya al tratamiento del tema de hoy. Voy a iniciar con una lectura, con una cita bíblica de Primera de Corintios, capítulo 1, versos 20 al 23, que dice: ¿Dónde hay un sabio? ¿Dónde un letrado? ¿Dónde un investigador de este mundo? ¿Acaso no ha demostrado Dios que la sabiduría del mundo es una locura? Como el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios en las obras que manifiestan su sabiduría, dispuso Dios salvar a los creyentes por la locura de la cruz. Porque los judíos piden milagros, los griegos buscan sabiduría, mientras que nosotros anunciamos un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los paganos. El tema de hoy, lo repito, el crecimiento en la inteligencia de la fe. Por favor, padre, ¿puede hacernos una síntesis del tema de hoy? Bueno, pues un gran reto, tratar de sintetizar esta pequeña parte de la ponencia, el crecimiento de la inteligencia en la fe, demanda mucha investigación. He tratado de verlo de una forma más práctica, didáctica, espero que me puedan comprender. Si alguna cosa queda por allí media no comprensible, pues sería bueno que se pueda aclarar. Pues para empezar, yo quisiera empezar prácticamente con lo que es la manifestación o la revelación, ya que para poder llegar a la inteligencia de la fe, tenemos que prácticamente ver la transmisión de la fe, cómo se ha transmitido a lo largo de la historia y cómo es que esa transmisión de la fe se ha hecho vida en cada uno de los cristianos. Pues para ello prácticamente podemos también ver lo que es la revelación. La revelación que prácticamente se manifiesta al pueblo de Dios y cómo es que Dios se ha dado a cada uno de nosotros y nosotros poder comprenderlo. Por eso es que allí prácticamente cogemos en la inteligencia de la fe lo que es la sensus fidei, que en castellano vendría a ser lo que es el sentido de la fe. En ese sentido de la fe también va de la mano con el magisterio de la Iglesia, que son las enseñanzas que se han transmitido a lo largo de la historia. Ahora, ¿cómo poder comprender la inteligencia de la fe? ¿Cómo poder llegar a ver aquel entendimiento de esta pequeña proposición? Sería a partir desde los apóstoles. Tengan en cuenta que los apóstoles eran los que recibieron de manera directa la revelación de Jesús y también recibieron el don del Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo es muy importante dentro de comprender lo que es la inteligencia de la fe. Prácticamente allí es donde ellos son los receptores, los que captan, los que observan, los que ven y los que sienten la experiencia, y a través del Espíritu Santo es aquel que prácticamente inicia la fundación de la Iglesia y que recibieron de Jesús. Por ello es que comprender se refiere prácticamente a la tarea desde los teólogos, pues se llama intellectus fidei, o comprensión de la fe. ¿Cómo comprender la fe? A través de mi experiencia, a través de mi vivencia diaria, a través de mi caminar, a través del encuentro. Dios se reveló, sea por los profetas y sobre todo por la vida, predicación y demás misterios de Jesucristo. Jesús es la plena revelación que nos muestra el Padre. Y es allí donde nosotros podemos comprender en cierta manera lo que es la inteligencia de la fe. Los apóstoles, como seres humanos, como nosotros, tenían posibilidades limitadas de comprender el misterio de Dios. ¿Cómo poder comprender que Dios es trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Cómo poder comprender que Dios es Padre, que Dios es Hijo y que Dios es Espíritu Santo? Yo me imagino a los apóstoles esa gran dificultad de poder comprender, y eso lo podemos ver en los textos bíblicos. Cuando dice allí, no comprendían lo que Jesús quería decirlo hasta que al final comprendieron. Yo a veces eso me pongo un poco a pensar y ahora digo, y ahora la gente actual, que vivimos una experiencia distinta, ya no cercana como los apóstoles, será fácil poder comprender esta fe, será fácil comprender esta inteligencia de la fe que viene a nuestra vida. Pues es un poco, yo creo que no da nada de envidiar, porque los apóstoles sí pasaron un momento muy difícil para luego poder comprender esa grandiosidad. Pero sin embargo aquí tenemos a un teólogo también, que es San Agustín, uno de los santos en el 354 al 430,
donde él también se refiere a esto. O sea, siempre la iglesia ha tratado de dar respuestas y cómo poder comprender. Y él al final dice, si lo comprende, ya no es Dios. La pregunta es, ¿podremos comprender a Dios en su totalidad? Pues parece que va a ser un poco muy difícil, porque si lo comprendemos en su totalidad, deja de ser Dios. Tiene que haber otro Dios mucho más grande que pueda llevarnos a esta gran duda. Pero sin embargo, a pesar de que nosotros podamos ver a Dios de un lado o del otro lado, tenemos que analizar prácticamente ese encuentro. ¿Cómo poder yo ver a ese Dios misericordioso en mi vida? ¿Cómo poder ver a ese Dios como padre también? ¿Cómo poder ver a Dios como un amigo? Cada uno tiene una experiencia distinta y es allí donde uno trata de comprender, a pesar de nuestras limitaciones como seres humanos. Somos limitados, pero necesitamos sí o sí de nuestra razón. Por eso es que aquí también vemos a los padres de la iglesia, que nos van a ayudar mucho a poder dar respuestas referente a ello. Y prácticamente, estando ellos un poco cercanos a los tiempos, algunos tratan de buscar una respuesta y aplicar la doctrina de Jesús. ¿Cómo poder hacer vida esa doctrina? Pero lo que a mí me ha llamado mucho la atención es que este mensaje de Dios, que hoy en día también algunos se preguntarán, ¿y por qué no llega? ¿Y por qué no somos tan, como se dice, tan cercanos? ¿O por qué no hacemos vida? El Evangelio es, creo yo, como nos muestran los padres de la iglesia. Es que los padres de la iglesia hacían que el Evangelio se haga vida, ellos se volvían testimonio de vida y ellos comunicaban a través de su experiencia de fe, pero aquel Evangelio trataban que cada día hacerlo vivo en sí mismo. Y esa es la tarea nuestra ahora, que es muy difícil. Ya no queremos hacer que el Evangelio sea vida en nuestra vida, sino cumplimos un poquito para acá, un poquito para allá, y automáticamente pues esa fe, ese entendimiento de la fe se va apagando, apagando y apagando, y es con aquella persona o aquel animalito que si no se alimenta, prácticamente no vive. El ser humano, si no se alimenta de la palabra de Dios, si no se alimenta del magisterio, la adoración de la iglesia y de los sacramentos, prácticamente uno va enflaqueciendo y al final prácticamente termina prácticamente solo, o se va de la iglesia o se aparta, porque no hay una experiencia de fe. Y creo yo que es un llamado tanto para nosotros como sacerdotes y religiosos, y también para los laicos comprometidos, de seguir dando ese testimonio de fe. Por ello es que los padres, en cierta manera, trataron de hacer todo ese proceso vida en sí mismo para luego poder comunicarlo. Y es por ello que la iglesia siempre ha dado respuestas. Incluso aquí tenemos a grandes, a que es Santo Tomás de Aquino también, que nos ayuda a comprender el don de la inteligencia de la fe y cómo poder llegar a un estudio de lo hecho, porque siempre tiene que estar de la mano la fe y la razón, que son dos pilares muy importantes. Uno de ellos prácticamente sería como un caminar a un costado o medio cayéndose, ya que como nos decía Aristóteles, uno de los grandes filósofos de la antigüedad, nos decía que la inteligencia es algo que es prácticamente algo en el hombre, que se necesita sí o sí reflexionar. Por eso es que como cristianos siempre a veces tenemos dudas. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y eso es porque tenemos esa capacidad que Dios nos ha regalado y que debe estar de la mano con la fe. La fe nos ayuda a veces a comprender aquello que la razón no lo puede dar una respuesta a aquella pregunta que podemos dar. Por eso es que la fe nos ayuda mucho a comprender el misterio de Dios, no de una forma plena, porque si fuera plena, como vuelvo a decir, como dije al inicio, Dios dejaría de ser Dios. Tiene que haber un Dios mucho más grande que Él para recién poder comprender. Es que a Dios no lo podemos embarcar, no lo podemos enjaular, no lo podemos poner en un cuadrito o no lo podemos prácticamente encerrar, sino que Dios es libre, es grande, y es allí donde nuestra mente humana prácticamente a veces es difícil de llegar a comprender cada uno de los misterios y la revelación que Jesús nos ha mostrado. Por ello, para mejorar nuestro conocimiento en la fe, creo que en primer lugar nos conviene ir de frente a la Sagrada Escritura. Ya San Jerónimo, que es el santo patrón de los estudios bíblicos, nos dice que la ignorancia de la Sagrada Escritura es una ignorancia de Cristo. Si no conocemos a Cristo, prácticamente no tenemos una experiencia, solamente comunicaremos lo que hemos escuchado, porque a veces nos hemos formado en la catequesis, que está bien, nos hemos formado, nos hemos preparado para ir poco a poco a ese encuentro, pero sin embargo, si esas palabras que recibimos de nuestro catequista no se hizo vida, automáticamente seguiremos con nuestra fe fría. Por eso es la gran tarea y el gran reto de nosotros como cristianos, es hacerlo vida y que el sacramento tenga un significado. No solamente el sacramento es para vivir, no solamente para vivir como una fiesta social o como una fotografía o como el trajecito, sino es una vida que es para siempre, es algo que uno camina a diario y es ese encuentro. Por eso es que la Sagrada Escritura nos ayudará mucho a comprender a Cristo.
Y a veces el no estar en contacto con ella prácticamente nos lleva a una ignorancia, a desconocer, no saber quién es Cristo en mi vida, no saber qué es Cristo. Es prácticamente como un niño aprende viendo prácticamente a los superhéroes, como vemos hoy en día en la televisión, Superman, Batman, o muchas cosas más que tiene uno cierta afinidad. Y ahora hemos perdido, por ejemplo, mostrar los santos ecuatorianos, cuándo se han dado su vida, y mucha gente o muchos niños no conocen. Entonces, es allí donde prácticamente vamos perdiendo ese sentido, ¿no?, del encuentro y el conocimiento. Por ello es que también cogería un poco la Sagrada Escritura. El Catecismo de la Iglesia Católica también es también un instrumento que nos ayuda al conocimiento de la fe, de la moral, y algunos generales, hay algunas cosas de aspectos generales referente a la fe cristiana, como hoy lo estamos haciendo en estos 2 numerales. Cómo poder comprender nuestra fe. Como le digo, no es fácil sintetizar, no es fácil aclarar, porque Dios es un misterio que a veces las simples palabras no pueden encajar o no pueden coger lo que vendría a ser Dios. Entonces, para ello siempre el catecismo nos ayuda a comprender, y especialmente en una forma de llegar a un encuentro personal con el Señor, una forma más pedagógica y didáctica para comprender en cierta manera lo que es la fe y cómo es que nuestra inteligencia en la fe puede ir creciendo. Por ello es que aquí también un punto importante es el sacramento de la confirmación. Uno muy importante también que nos ayuda en nuestra iglesia. A veces nosotros hemos perdido el significado de la confirmación. Hay mucha gente que no se confirma o ha pasado muchos años y prácticamente se olvida. La iglesia antigua siempre ha estado muy unida. En las iglesias orientales hasta hoy en día se mantienen los 3 sacramentos de iniciación cristiana. Eran bautizados, daban la comunión y la confirmación. Y después de ello había una preparación para esas personas que habían recibido los sacramentos. Luego ya en el siglo XIX, en la Francia se empezó ya a impartir el sacramento de la confirmación después de la primera comunión, como lo tenemos hoy en día, con la idea de que fuera el sacramento ya que una persona reciba maduramente y sepa lo que es la fe en el confirmando, ya que el confirmando prácticamente llega a la madurez. Se supone que se ha preparado, ha hecho vida el evangelio en sí misma, sabe lo que es la iglesia, sabe la vivencia, sabe la tradición, se supone que está bien preparado. A veces creo yo que la catequesis llevaría un poco más de profundizar y también de entrar poco a poco en ese sentido. Entonces, en algunos lugares mantienen la confirmación de 16 años porque creen que la persona ya tiene la edad suficiente para poder aportar y a la vez también tener una experiencia de fe. Por ello, sabemos que el resto de los apóstoles, el inicio de la evangelización prácticamente empieza con la envía del Espíritu Santo, que nos lleva a comunicar. Por eso el Espíritu Santo nos va a ayudar un poco a comprender lo que es la fe, lo que es el misterio, que nos lleva prácticamente a una vivencia más personal, y eso vemos que la acción del Espíritu Santo está en todo. Cuando se hace la anunciación a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y es allí que prácticamente uno puede comprender. Cuando uno recibe la confirmación, recibe la plenitud del Espíritu Santo, que el señor obispo lo transmite en ese momento, y es la plenitud. Se supone que llegamos a una madurez. ¿Cómo poder llegar a comprender esa madurez? Sería lo más importante también en nuestra vida. Luego también tenemos lo que es la revelación, ¿no? La revelación referente ya a lo que va de la mano con la inteligencia de la fe en los numerales, que ya hemos tocado en cierta manera, lo que es la tradición, lo que es también el magisterio, y es aquí que la revelación, digámoslo así, que en griego significa apocalipsis, lo que vemos también, que es quitar el velo, o si tienes una ventana, quitas aquello que lo cubre para poder comprender el misterio y ver el paisaje. Y eso también nos lleva a la Escritura, ver el paisaje, ver cómo era Jesús, ver su vida, ver su encuentro, y cómo eso es que hace que uno sea vivo. Y ese quitar el velo es aquel que nos debe también a nosotros llevar a comprender. Y la Sagrada Escritura siempre será aquel que nos va a llevar a vivir esa experiencia y a hacer vida. Por eso es que dice San Pablo, sean imitadores como yo lo soy de Cristo. La gran tarea de cristiano, sería así como un resumen ya de este tema, es hacer vida para poder comprender el amor y el misterio de Dios que se ha revelado en nuestra vida. Hacer como un encuentro personal diario. Y el gran reto de nosotros ahora sería, en esa inteligencia de la fe, de esa revelación, de ese encuentro, sería nuestra familia. Es fácil, como se dice, evangelizar fuera, pero cuando nos toca evangelizar al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija, es allí donde uno prácticamente dice, wow, ¿y ahora cómo hago? Porque el esposo y la esposa sabe tus defectos, sabe cómo eres, es bueno, malo, te enoja, no te enoja.
Y eso es el gran reto que a veces en este tiempo de pandemia nos ayudaría mucho, es la evangelización, digámoslo así, dentro de nuestra casa, dentro de nuestra familia, por muchas circunstancias que uno puede vivir. Por ello es que al ser prácticamente, al tener ese encuentro personal con Cristo, debemos ser testimonio. Y al ser testimonio hacemos vida. Y mucha gente a lo largo de la historia, dentro de la tradición, hemos visto que los creyentes han visto en cada uno de los santos, en cada uno de las personas que han hecho vida el Evangelio, testimonio. Y por eso es que la gente iba detrás de ellos, igual que Jesús. A Jesús se le unieron 12 y luego fueron poco a poco más gente, y era porque su testimonio era algo que animaba, algo que daba un sentido a la vida, algo que era capaz de dejarlo todo por seguirle a él. Y también los padres de la iglesia hacen lo mismo y así sucesivamente hasta hoy en día, que vemos a mucha gente que entrega su vida por amor, aunque no sale en el periódico ni en la televisión, pero siguen dando testimonio, y ese ejemplo creo yo que arrastra, y es allí que se va revelando, es allí donde descubrimos de que Dios se va mostrando, y es ahora la capacidad de nuestra inteligencia de comprender la fe tan sencilla, tan humilde, para luego poder hacerlo vida en nosotros. Por ello es que también vemos en el Evangelio de San Juan, dice, yo les he dado un ejemplo, y todo ejemplo parte desde Jesús. No estamos predicando al Padre Sabino, no estamos predicando a la Madre tal, sino estamos predicando es a Jesús. Él es el autor, Él es el motivo, es el que se ha revelado, es aquel que nos ha mostrado la fe, nos ha mostrado el sentir con el corazón la vivencia de ese encuentro, para luego poderlo hacerlo vida. Y esa vida es la gran tarea. Por eso es que la revelación no solo puede ser la fe, como ya decía en su momento, sino que también se necesita de la inteligencia. Pues aquí tenemos lo que es la sola fe, que Martín Lutero, en cierta manera, pues solamente puso como un fundamento, y que sería algo contrario a la naturaleza humana. ¿Por qué lo digo eso? Porque el hombre, según como ya mencioné al inicio Aristóteles, decía que el hombre es un animal racional, es un hombre pensante. Por eso es que se necesita de estas dos vertientes para poder comprender en cierta manera lo que Dios se nos ha revelado y lo que Dios quiere de nosotros. Por lo tanto, el hombre ha de utilizar su razón para alcanzar conocimiento de la realidad. Pero no hay una dicotomía, no hay una separación entre la fe y la razón. La fe es la respuesta al Dios que se revela, Dios que se muestra, Dios que se nos da. En la misma creación, Dios se revela en su sabiduría y el hecho de haber creado el universo. Por ejemplo, los santos cuando contemplaban la naturaleza veían, ver una planta, qué perfección. Y para poder contemplar ello, ¿qué necesitamos? La fe, pero también la razón para ver la grandiosidad de Dios, que es capaz de hacer las cosas tan perfectas y con esas cosas tan insignificantes que a veces no pareciera como algo extraordinario, pero si uno comienza a analizar, a reflexionar cada cosa que tenemos en nuestros alrededores, veremos qué tan grande es la inteligencia de Dios, qué tan grande es esa manifestación y ahora qué tan grande es nuestra fe para poder comprender la acción de Dios allí, y para ello sí necesitamos sí o sí nuestra inteligencia, si no sería un poco muy complicada poder comprenderla. Por eso es que Dios, como digo, siempre se revela, vemos en la carta a los Romanos, porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. Pues vemos lo que Dios ha creado el universo, tan perfecto, es allí donde nuestra inteligencia nos hace comprender cómo es que Dios prácticamente es tan grande, cómo es que Dios se ha revelado y cómo es que Dios entra en nuestra vida. Por eso es que no podemos solamente quedarnos con la sola fe, sino necesitamos también de ambas partes, la fe y la razón, que en cierta manera no se contradicen ni se oponen, sino que se ayudan, pero la fe nos ayuda a comprender aquello que la razón, como dije, no nos deja comprender. Nos dirá Santo Tomás de Aquino que hay solo pocos que pueden llegar a conocer la plenitud, pero para llegar a conocer la plenitud también se cae en el error. ¿Por qué digo ello? Porque si queremos coger a Dios de este lado y crees que eso es, al final Dios te da, como dicen, se dice así, un golpe y te dice, no, solamente ha sido aún un pedacito, te falta algo más, y te das cuenta que tienes que volver a empezar de nuevo para volver a encontrarle a Dios. Dios te renueva, es actual, es tan nuevo y nos ayuda prácticamente a ir en ese camino, ¿no? Caminar, aunque a veces en el error podemos ver también alcanzar a llegar al conocimiento, pero necesitamos iniciar. Si nosotros no iniciamos a formarnos
o no iniciamos a conocer a Dios, automáticamente no haremos nada, estaremos estáticos y solamente nos quedaremos con lo que hemos aprendido, con nuestra experiencia de fe, pero olvidamos que necesitamos sí o sí de ese encuentro, necesitamos sí o sí de esa experiencia, necesitamos sí o sí de la tradición de la iglesia que se nos ha manifestado a lo largo de la historia y que nosotros podemos comprender cómo es que Dios se ha revelado y se sigue comunicando con nosotros y que lamentablemente a veces nos cuesta entender lo que Dios quiere en nuestra vida. Por eso es que necesitamos, digámoslo así, de la fe y la razón para así poder comprender el misterio, cómo Dios se ha revelado y cómo es que esta inteligencia nos ayuda a comprender lo que Dios es, en cierta manera, no en su totalidad, pero sí tenemos la experiencia de que Dios es amigo, de que Dios es hermano, de que Dios es padre, de que Dios me acompaña, de que Dios dirige mi vida si es que le dejo, y que Dios siempre será el fundamento de todo aquello que nosotros somos. Por eso es que esta inteligencia nos ayuda un poco a comprender, y es allí donde la Sagrada Escritura, la tradición, siempre serán aquellos que nos van a poner como, digamos, sí, un camino para más o menos poder llegar a no caer en un error, porque podemos desviarnos. Al desviarnos podemos vernos evangélicos o poder ir separándonos. Es por eso es que nosotros necesitamos sí o sí la orientación de la iglesia, que nos ayuda un poco a mirar lo que Dios quiere en nuestra vida y cómo es que Dios se ha manifestado poco a poco con nosotros. Así es, padre, disculpe, vamos a ir a una pausa comercial y regresamos en un momento. Bueno. Inicio del espacio publicitario. La voz de un pueblo en marcha, 11 horas, con 45 minutos. Su hijo no es un adulto en miniatura. La atención e intervención médica es diferente. Doctor Luis Figueras, especialista en pediatría y cirugía pediátrica. Atiende enfermedades pediátricas, control de peso y desarrollo en los niños, operación de hernias de todo tipo, de ombligo o inguinales, lunares, hernias del testículo, testículos defectuosos, altos, retráctiles o con quistes, varicóceles, fimosis o atracciones del prepucio o emergencias quirúrgicas. Le esperamos en Avenida Atahualpa y Quito, frente a la Unidad Educativa Gabriela Mistral, sector Elías. Atención, sábados de 9 a 16 horas, domingos hasta el mediodía, lunes a viernes en el Cantón Sicchos. Citas y urgencias al 098-8302-880. Doctor Luis Figueras, especialista en pediatría y cirugía pediátrica. Cuidad la salud de los chicos con cariño y dedicación. Fin del espacio publicitario. ¿Quieres aprender a usar las nuevas tecnologías? La Diócesis de Latacunga te invita a la jornada de formación Herramientas Digitales en la Evangelización, donde aprenderemos a usar las herramientas digitales y tecnologías. Participa del 19 al 21 de abril a partir de las 18 horas. Inscríbete en la Curia Diocesana o a los números 032-810-264, 09-84-42-06-35. Costo del curso $5. Jornada de formación Herramientas Digitales en la Evangelización. Se entregarán certificados de participación. Inicio del espacio publicitario. La voz de un pueblo en marcha, 11 horas, con 46 minutos. Fin del espacio publicitario. Nos unimos en solidaridad con las hermanas de claustro del Monasterio de la Visitación de Santa María de Latacunga, quienes se encuentran con dificultades de salud y no disponen de recursos para cubrir los gastos de medicinas y manutención. Puedes donar dinero, vituallas, alimentos e insumos en la Curia Diocesana, calle Sánchez de Orellana, 7063 y General Maldonado. Oficinas de Radio Latacunga, calle Quito, 1456 y General Maldonado. O a la cuenta corriente Banco Pichincha, número 3140 16 9804, a nombre de la Diócesis de Latacunga. RUC 059 00 52 67 101. Contacto WhatsApp 097 90 50 936. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros, porque esto agrada a Dios. Este programa. Presidente de la Conferencia Ecuatoriana de Religiosos de Cotopaxi. Padre, por favor, voy a dar lectura el numeral 94 y el numeral 95.
tenemos que examinar los dos. Vamos a sintetizar lo más concreto posible para poder avanzar con este material. El numeral 94 nos dice: gracias a la asistencia del Espíritu Santo, la inteligencia tanto de las realidades como de las palabras del depósito de la fe puede crecer en la vida de la Iglesia. Cuando los fieles las contemplan y estudian repasándolas en su corazón, es en particular la investigación teológica quien debe profundizar en el conocimiento de la verdad revelada. Cuando los fieles comprenden internamente los misterios que viven, cuando los proclaman los obispos, sucesores de los apóstoles en el carisma de la verdad. Tenemos un numeral, padre, si nos puede sintetizar rápidamente el significado. Bueno, en cierta manera, ya lo he dicho de una forma indirecta, pero aquí lo que nos puede ayudar mucho es la preparación, la formación. Es muy importante. ¿Por qué? Porque si no tenemos una formación no podemos comprender prácticamente lo demás y no podemos hacer que después de la fe se haga vida en nosotros y que nosotros somos partes de la iglesia. Por eso yo en algunos cursos que había estado siempre decía, a veces nos cuesta, por ejemplo, leer un libro de la iglesia para reflexionar o profundizar o conocer, y eso es lo que veo mucho que es un poco muy difícil. Es muy más fácil estar en la televisión, en el internet, en las plataformas digitales, en cierta manera, que llevan distracción, y nos olvidamos que debemos de partir de una formación personal. Por eso hay una gran frase que no se ama lo que no se conoce. Si yo no amo a Dios, si yo no sé qué es Dios, prácticamente no lo voy a amar. Por eso es que sí o sí necesitamos es una formación. Y es aquí que nos ponen los numerales, que es la preparación. Es una vez que se conoce la verdad o se conoce la verdad, y el hombre sabemos que por naturaleza busca la verdad. Quiere saber quién es Dios, quiero saber quién soy yo, quiero saber qué es lo que pasa. Pero para poder llegar a la verdad se necesita lamentablemente un pequeño esfuerzo, que es empezar con nosotros. Si nosotros no nos formamos, prácticamente nos van a engañar. Y al engañarnos nos vamos a desviar y vamos a perder el significado de la vida o de la fe, o incluso el significado de ser comunidad, de ser iglesia, de formar parte de la iglesia. Y como también nuestros pastores, en este caso nuestro obispo, también nos invita mucho a la formación, al acompañamiento, y creo yo que los obispos tienen esa autoridad de seguir invitando a la comunión, a la formación, y en cierta manera agradezco que nuestra diócesis está haciendo ese proceso. Pero por más iniciativa que podamos tener, la pregunta es, ¿el fiel querrá recibir la formación o la famosa excusa? No tengo tiempo, tengo muchas ocupaciones, para otro momento será. Y es allí que lamentablemente no podemos comprender, y a la vez también no haremos que eso se haga vida en nosotros. Y si Dios nos hace vida a través de la Sagrada Escritura, si nosotros no comprendemos el misterio de la fe, prácticamente lo demás quedará en el olvido y nuestra fe se va a enfriar. Sería una forma sintética, digamos así, de ese numeral. Efectivamente. Muy bien. El numeral 95 nos dice: la tradición, la escritura y el magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Su explicación sintetizada, padre, por favor, a este numeral. Sí, en este caso, como ya habíamos visto, la tradición, lo que es la escritura y el magisterio son los tres que nos ayudan, vuelvo a repetir, a comprender el misterio de nuestra fe. Son aquellos que la Iglesia, a través de nuestros obispos, nos invitan a cuidarlo muy minuciosamente, pero más que todo a hacerlo vida, vuelvo a repetir, a hacerlo que esto entre en nuestro corazón y nosotros podamos mantenernos firmes y a la vez también unidos. ¿Por qué? Porque a veces podemos analizar o reflexionar sobre la Iglesia y podemos, en lugar de fomentar la unidad, hay algunos que pueden fomentar la división, pueden separarse, pueden no aunarse, y es por eso es que el Espíritu Santo es aquel que siempre va a motivar a que el creyente, a la persona, esté siempre, digámoslo así, llevando en su corazón lo que es la tradición, la Sagrada Escritura y el magisterio. ¿Por qué? Porque eso nos dicen los santos. Hay muchos santos que no les ha sido fácil,
llegar a la santidad, han tenido que tener un proceso para poder asemejarse a los mismos sentimientos de Cristo, a comprender la revelación, a comprender con su inteligencia aquel momento. Pero a veces decimos, wow, como hoy día la gente diría, ay, qué difícil es hacer esto, ay, qué problemas que tenemos. La pregunta es, hay muchos santos que han vivido como nosotros, que han sufrido, que han llorado soledades por años, pero sin embargo lo que en ellos podemos ver es la perseverancia, la firmeza de su fe, la perseverancia en ese Dios vivo que nos anima y nos lleva prácticamente a ese encuentro. Y eso es lo que podemos ver en lo que es en esos 3 puntos del numeral 95, que es primero el conocimiento, que ya nos antepone el 94, sobre la santa tradición, que es toda la tradición de la iglesia que se ha visto de los grandes personajes a lo largo de ella y que han dado un aporte a la comunidad y a la iglesia. La reescritura, que es indispensable, la Biblia, que es el rezo, el acercamiento, y a la vez también el magisterio, las normas y también algunas reflexiones teológicas referente a lo que es Dios, ¿no? Entonces sería, en simples palabras, sería eso, tratar de hacer eso vida en nosotros. Así es. Padre, le pregunto lo siguiente. Ya sabemos que la tradición, la escritura y el magisterio van siempre unidas. Es engañarse a sí mismo y engañar a otros, tomar solo la escritura como fuente de la revelación y salvación. Claro, eso es lo que veíamos en lo que es la sola fide, solamente la fe es necesaria, lo que Martín Lutero prácticamente trató de manifestar. Y tenemos que tener en cuenta que siempre va de la mano lo que es también la razón, la reflexión. Por ello es que para poder comprender la escritura también tenemos que llevar un curso de preparación, digámoslo así, bíblico, para poder comprender cada uno de ellos y qué es lo que Dios quiere decirme en mi vida. A veces pareciera que algunos textos podemos sacarlo de contexto y es allí que solamente nos basamos en un solo lado. Entonces es necesario sí o sí que la fe sola, no, sino tenemos que tener la fe y la razón nos ayuden a comprender el misterio de la fe. Porque solamente quedamos en un solo lado, quedaremos como una mesa que si le quitas 2 patitas, automáticamente se cae. O si le quitas una, queda inestable. Sí o sí necesitamos, pues, de ambas partes. Las veces la fe de escritura, la fe, pero también la razón que nos ayuda a comprender el misterio de Dios y cómo Dios se va revelando y se sigue revelando en nuestra vida. Por ello es que es necesario ambas cosas. Que el Evangelio se haga vida en mi vida y yo pueda comprender lo que el Señor me dice a través de ella. Porque solamente me quedo en la fe sola, puedo quedarme en un solo marco y automáticamente me puedo olvidar también del otro lado, que necesito reflexionar. Es como, por ejemplo, un soldado va a la guerra y se tiene que disparar, solamente dispara, pero no sabe si está bien o está mal. En cambio, el cristiano tiene que razonar lo que lee, hacerlo vida, porque es fácil quedarse en la fe, pero sin embargo la pregunta es, ahora póngalo en práctica. ¿Y eso qué nos lleva? Es la reflexión. Es el gran miedo que se tiene, es poner la práctica. Si yo solamente voy a hacer la fe, no tienes que hablar mal de tu prójimo, entonces ¿por qué criticas al otro? No debes de hacer el mal, entonces ¿por qué hacemos el mal? Entonces sí necesitamos sí o sí de estas dos, digamos de una forma sencilla, de estas 2 formas de cómo poder vivir esta experiencia. Padre, tenemos 2 minutos para la siguiente pregunta. ¿Por qué gran parte de la población mundial se ha vuelto escéptica a las verdades que se vienen enseñando desde hace 2 siglos? Ay, aquí sí es un gran reto y una gran complicación. ¿Por qué? Porque yo creo que no estamos siendo muy atrayentes. O sea, solamente nos hemos quedado en un marco teórico y no hemos llevado a la práctica. Y el mundo puede ver con ese escepticismo o con esa cosa y dice, pero ¿para qué me hago cristiano si al final vives igual que yo? Haces las mismas cosas que yo. Entonces aquí debería ser un reflexionar adentro. ¿Qué cosas necesitamos ser? ¿Qué necesitamos, por ejemplo, en nuestras parroquias para poder motivar? Porque si las parroquias son frías, pues nadie quiere ir donde está frío. O si ves a una persona de mal genio o un mal comportamiento, pues la gente no es atractivo, sino se aleja. Por eso es que necesitamos sí o sí, como ya hemos visto en los puntos anteriores, ser, digamos así, hacer vida a Cristo en nuestra vida y eso será atrayente, porque si no la gente quedará en esa misma realidad. Por más que busquemos formas, debemos buscar estructuras de formación, vuelvo a repetir, y también más que todo de hacer vida, de comenzar a llevar a nosotros esa realidad, esa experiencia de Dios y ponerla en práctica. Creo yo que yo diría así que es por mucha falta nuestra, o sea, solamente nos hemos quedado en marcos teóricos, lo bonito que se ve en el texto, pero eso, llevarlo a la práctica, es un gran reto. Es un reto para mí, como un reto para los demás.
Así es, tenemos que ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Padre, vamos a extender un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia, especialmente pues a la parroquia, a los que nos están escuchando de la parroquia Nuestra Señora de la Merced de Moraspungo, donde usted trabaja, a todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes, religiosas y religiosos, de todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la iglesia. Un saludo especial también a las personas que nos siguen por el Facebook. Tenemos Olga Parra, Diana Zorrilla y Surieta Karen, dice la maná presente. Padre Guido Misa Díaz y saludos, dice Padre Segundo. Muy bien, saludamos a todas las personas y los invitamos a sintonizarnos todos los sábados de 11 a 12 horas con un invitado para tratar un tema del catecismo de la iglesia. Padre, por favor, sus palabras finales y la bendición. Tenemos 40 segundos, por favor. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un saludo también a todos los hermanos que escuchan por la radio. Que el Señor les siga acompañando y seamos siempre luz que ilumina y a la vez también que da testimonio. Les agradezco. Disculparán si hay algunas cosas que no fueron muy bien, pero bueno, espero que en otro momento podamos compartir. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes. Amén. Muchas gracias. 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 Pase bien. Pase bien.